Introducción a la lógica digital y sistemas numéricos. Introducción. Muchos sistemas de control tienen el propósito de activar o desactivar eventos, cuando se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en la lavadora doméstica el calentador solo se enciende cuando la lavadora tiene agua y el nivel es el correcto. Este tipo de control utiliza señales digitales donde solo hay dos niveles de señal posibles. Los circuitos digitales son la base de las computadoras digitales y de los sistemas controlados con microcontroladores. Estos circuitos se desarrollaron a partir de circuitos de transistores que producían una salida de uno de los niveles de voltaje, dependiendo de los niveles de sus entradas. Los dos niveles, en general 5 y 0 voltios, son las señales alta y baja, y se representan por 1 y 0. En el sistema de numeración binario solo se utilizan los números 0 y 1, y se utilizan mucho en circuitos digitales. Estos dos valores de 0 y 1 pueden representar niveles de encendido o apagado, abierto o cerrado, sí o no, verdadero o falso, 5 voltios o 0 voltios, etc. Con el control digital, por ejemplo, en el caso de la lavadora, la entrada de agua se activa cuando la puerta está cerrada y se alcanza determinado momento del ciclo de lavado. Hay dos señales de entrada que pueden ser sí o no, y una señal de salida que puede ser sí o no. Aquí el controlador se programa de manera que solo produzca una salida de sí, si ambas señales de entrada son sí, es decir, si las entradas A y B son 1, entonces la salida será 1. Se dice que la operación anterior está controlada por una compuerta lógica, en este ejemplo, es una compuerta AND. Muchas máquinas y procesos se controlan de esta manera. El término lógica combinacional se refiere a la combinación de dos o más compuertas lógicas básicas para obtener una función requerida. Por ejemplo, puede requerirse una alarma al encender un automóvil con una puerta abierta, o si las luces delanteras están encendidas y la puerta del conductor se abre. El término lógica secuencial se utiliza para aquellos circuitos digitales que controlan un conjunto de eventos en una secuencia específica dictada por un reloj de control o por señales de activación, desactivación. Estos son los circuitos de lógica combinacional con memoria. Sistemas numéricos. El sistema decimal se basa en 10 símbolos o dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando un número se representa con este sistema, la posición del dígito indica que el peso asignado a cada uno aumenta en un factor de 10 al moverse de derecha a izquierda. El sistema binario se basa en solo dos símbolos o estados, 0 y 1, los cuales se conocen como dígitos binarios o bits. Cuando un número se representa con este sistema, la posición del dígito en el número indica que el peso asignado a cada dígito aumenta en un factor de 2 al moverse de derecha a izquierda. Por ejemplo, el número decimal 15 en el sistema binario es 1111. En un número binario el bit 0, el que se encuentra más a la derecha, se le conoce como bit menos significativo y al bit que se encuentra más a la izquierda como bit más significativo. El sistema octal se basa en 8 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando un número se representa con este sistema, la posición del dígito en el número indica que el peso asignado a cada dígito aumenta en un factor de 8 al ir de derecha a izquierda. Por ejemplo, el número decimal 15, en el sistema octal es 17. El sistema hexadecimal se basa en 16 dígitos, símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Cuando un número se representa en este sistema, la posición del dígito en el número indica que el peso asignado a cada dígito aumenta en un factor de 16 al ir de derecha a izquierda. Por ejemplo, el número decimal 15 es FE, en el sistema hexadecimal. Este sistema en general se utiliza cuando se elaboran programas de sistemas basados en microcontroladores, ya que es un método muy compacto para introducir datos. El sistema decimal de codificación binaria, BCD, es un sistema muy utilizado en computadoras. Cada dígito decimal se codifica por separado en binario. Por ejemplo, el número decimal 15 en BCD es 00010101. Este código es útil en las salidas de sistemas basados en microcontroladores, en los que la salida activa displays decimales. El microcontrolador asigna a cada dígito decimal del display su propio código binario. La tabla 1 muestra ejemplos de números en los sistemas decimal, binario, BCD, octal y hexadecimal. Operaciones binarias.
En la suma de números binarios se observan las siguientes reglas. En números decimales la suma de 14 y 19 da 33. En números binarios esta suma se convierte en: para el bit 0, 0 más 1, es 1. Para el bit 1, 1 más 1, es 1 0, es decir, 0 y el 1 se acarrea a la siguiente columna. Para el bit 3, 1 más 0 más 1 de acarreo, es 1 0. Para el bit 4, 1 más 0 más 1 de acarreo, es 1 0. Se continúa de esta manera con cada uno de los bits y se termina con la suma. El número final es 1 0 0 0 0 1. Cuando se suman los números binarios A y B para obtener C, es decir, A más B es igual a C, entonces A se conoce como cosumando, primer sumando, B como sumando y C como suma. La resta de números binarios se realiza de acuerdo con las siguientes reglas. Al calcular 0 menos 1, se toma en préstamo un 1 de la siguiente columna de la izquierda en la que aparezca un 1. El siguiente ejemplo ilustra lo anterior. En números decimales la resta de 27 menos 14 da 13. Para el bit 0 se tiene 1 menos 0, es 1. Para el bit 1, se tiene 1 menos 1, es 0. Para el bit 2 se tiene 0 menos 1. Se toma prestado 1 de la siguiente columna y se tiene 1 0 menos 1, es igual a 1. Para el bit 3 se tiene 0 menos 1, recuerde que se pidió prestado el 1. De nuevo, pidiendo prestado 1 de la siguiente columna se tiene 1 0 menos 1, que es 1. Para el bit 4 se tiene 0 menos 0, es 0, recuerde que se pidió prestado el 1. Cuando se restan los números binarios A y B, resulta C, es decir, A menos B igual a C, entonces A se conoce como minuendo, B como sustraendo y C como diferencia. La resta de números binarios es más fácil en forma electrónica utilizando un método alterno de sustracción. El ejemplo anterior de la resta podría considerarse también como la suma de un número positivo y un número negativo. Las siguientes técnicas muestran cómo especificar números negativos para convertir la resta en una suma. También facilitan el manejo de los números negativos en cualquier circunstancia. Los números utilizados hasta aquí se conocen como números sin signo, dado que el número no indica si es positivo o negativo. Se dice que un número tiene signo cuando el bit más significativo indica el signo del número. Se utiliza 0 si el número es positivo y 1 si es negativo. Para indicar que se trata de un número positivo se escribe el número precedido por un 0. Así, el número binario positivo de 1 0 0 1 0 se escribe como 0 1 0 0 1 0. El número binario negativo de 1 0 0 1 0 se escribe como 1 1 0 0 1 0. Sin embargo, este no es el mejor camino para representar números negativos para facilitar su manipulación por computadora. Otra forma más útil de representar los números negativos es usar el método del complemento A2. Los números binarios tienen dos complementos, conocidos como el complemento A1 y el complemento A2. El complemento A1 de un número binario se obtiene cambiando todos los unos del número sin signo por ceros y los ceros por unos. El complemento A2 se obtiene sumando 1 al complemento A1. En un número negativo se obtiene el complemento A2 si se le pone signo antecediéndolo con un 1, el signo positivo se indica con un 0. Suponga la representación del número decimal 3 negativo, como un número de complemento A2 con signo. Primero se escribe el número binario del 3 sin signo como 0 0 1 1, luego se obtiene el complemento A1, 1 1, 0 0, y se suma 1 para obtener el complemento A2 sin signo quedando 1 1, 0 1. Finalmente se pone el signo con 1 para indicar que es negativo. El resultado final es 1 1, 1 0 1. El siguiente es otro ejemplo, en el cual se obtiene el complemento A2 con signo de un número de 8 bits correspondiente a 6 negativo. Cuando se tiene un número positivo, se escribe de la manera normal precedido de un 0. Por ejemplo, el número binario positivo, 1 0 0, 1 0 0 1, se escribiría como 0 1 0 0, 1 0 0 1. La tabla 2 muestra algunos ejemplos de números en este sistema. Para restar un número positivo de un número positivo es necesario obtener el complemento A2 con signo del sustraendo y sumar el resultado al minuendo con signo. Es decir, para restar al número decimal 6 del número decimal 4, se realiza lo siguiente. El bit más significativo del resultado es 1, por lo que el resultado es negativo. Este es el complemento A2 con signo de 2 negativo.
Otro ejemplo es la resta de 57 menos 43. El número positivo con signo de 57 es 0011 1001. El complemento A2 con signo de 43 negativos está dado por. De este modo, al sumar el número positivo con signo y el número del complemento A2 con signo se obtiene. El acarreo de 1 no se toma en cuenta. El resultado es 00001110 y, dado que el bit más significativo es 0, el número es positivo. El resultado es el número decimal 14. Si se desea sumar dos números negativos, entonces se obtiene el complemento A2 con signo de cada número y luego se suman. Cuando el número es negativo se utiliza el complemento A2 con signo. Para números positivos, solo se utiliza el número con signo. Números de punto flotante. En el sistema numérico decimal, con frecuencia números grandes como 120.000, se escriben en notación científica como 1.2 por 10 elevado a 5, o quizás como 120 por 10 elevado a 3, y números pequeños como 0.000120 se escriben como 1.2 por 10 elevado a 4 negativo, en lugar de un número con ubicación fija para el punto decimal. Los números expresados usando esta notación se escriben en términos de potencias de 10. Asimismo, esta notación se puede utilizar con números binarios, pero estos se escriben en términos de potencias de 2. Por ejemplo, se podría tener 1010 escrito como 1.010 por 2 elevado a 3, o quizás 10.10 por 10 elevado a 2. Debido a que el punto binario se puede mover a diferentes posiciones mediante la elección de la potencia a la que se eleva el 2, esta notación se denomina punto flotante. Un número de punto flotante es de la forma A por R elevado a E, donde A se conoce como mantisa, R como radical o base y E como exponente o potencia. Con números binarios está entendido que la base es 2, es decir, se tiene A por R elevado a E. La ventaja de utilizar números de punto flotante, comparados con la representación de punto fijo, es que se pueden representar una gama mucho más amplia de números para una cantidad dada de dígitos. Debido a que con números de punto flotante es posible almacenar un número en diferentes formas, por ejemplo 0.1 por 10 elevado a 2, y 0.01 por 10 elevado a 3, con los sistemas de cómputo dichos números se normalizan, es decir, todos se escriben en la forma 0.1 por R elevado a E. Por lo tanto, con números binarios se tiene 0.1 por 2 elevado a E, y entonces si se tiene 0.0001001, este se convierte en 0.1001 por 2 elevado a 4 negativo. Con la finalidad de tener en cuenta el signo del número binario se debe añadir un bit de signo de 0 para números positivos y de 1 para números negativos. Así, el número 0.1001 por 2 elevado a 4 negativo se convierte en 1.1001 por 2 elevado a 4 negativo, si es negativo, y 0.1001 por 2 elevado a 4 negativo, si es positivo. Si se quiere sumar 2.01 por 10 elevado a 3 y 10.2 por 10 elevado a 2, se debe tener en cada número la misma potencia, suele usarse el término exponente. De este modo se puede escribir 2.01 por 10 elevado a 3 y 1.02 por 10 elevado a 3. Entonces se puede escribir 2.01 por 10 elevado a 3 más 1.02 por 10 elevado a 3. Es posible sumarlos dígito a dígito tomando en cuenta los acarreos si existen, para obtener 3.03 por 10 elevado a 3. Un procedimiento similar se adopta para números de punto flotante. Si se quiere sumar 0.101100 por 2 elevado a 4 y 0.111100 por 2 elevado a 2, primero se deben ajustar las potencias, para que sean las mismas, es decir, 0.101100 por 2 elevado a 4 y 0.001111 por 2 elevado a 4, y entonces se pueden sumar dígito a dígito, lo que da como resultado 0.111011 por 2 elevado a 4. Asimismo, la resta de números de punto flotante dígito a dígito ocurre solo si los dos números tienen el mismo exponente. Así, 0.11011
00, por 2 elevado a 4 negativo menos 0.101, 0100, por 2 elevado a 5 negativo, se puede escribir como 0.011, 011, por 2 elevado a 5 negativo, menos 0.101, 010, por 2 elevado a 5 negativo, y el resultado está dado por 0.100, 001, por 2 elevado a 5 negativo. Código Gray. Considere dos números sucesivos expresados en código binario, 00, 01 y 0010, en el sistema decimal 1 y 3, respectivamente. Al pasar de un número al siguiente, cambiaron 2 bits en el grupo de código. Entonces, si se tiene un codificador absoluto y se asignan posiciones sucesivas a números binarios sucesivos, es necesario realizar 2 cambios. Un problema es que ambos cambios deben realizarse justo en el mismo instante. Si uno ocurre una fracción de tiempo antes que el otro, podría haber otro número indicado por un momento. Es decir, al pasar de 0001 a 0010, de momento aparecería 0011 a 0000. Así, una alternativa es recurrir a otro tipo de codificación. Esta opción es el código Gray, donde solo un bit del grupo de código cambia al pasar de un número al siguiente. El código Gray es un código sin peso en el sentido de que a las posiciones de los bits en el grupo del código no se les asigna un peso específico. Por ello, no es adecuado para operaciones aritméticas, en cambio se utiliza mucho en dispositivos de entrada-salida como los codificadores absolutos. La tabla 3 lista números decimales y sus valores tanto en código binario como en Gray. Método de paridad para la detección de errores. Cuando se transportan datos digitales de un sitio a otro existe la posibilidad de que se produzcan errores de transmisión. El receptor no recibe la misma señal transmitida como consecuencia de ruidos eléctricos en el proceso de transmisión. Algunas veces el impulso del ruido es de tal magnitud en algún punto que altera el nivel lógico de la señal. Por ejemplo, al transmitir la secuencia 1001, se recibe 1101. Para detectar este tipo de errores se utiliza un bit de paridad. Este es un bit 01 que se añade a un grupo de código durante la transmisión. Con el método de paridad par se elige el valor del bit de manera que la cantidad total de unos en el grupo de código, incluido el bit de paridad, sea un número par. Por ejemplo, al transmitir 1001, el bit de paridad utilizado sería 0 para obtener 01001, y, con ello, un número par de unos. Al transmitir 1101, el bit de paridad utilizado sería 1, con lo que se obtendría 101, y una cantidad par de unos. En la paridad non, el bit de paridad se elige de manera que la cantidad total de unos, incluido el bit de paridad, sea impar. Entonces, si en el receptor la cantidad de unos en un grupo de código no produce la paridad requerida, el receptor lo interpreta como un error y puede solicitar la retransmisión del código. Una extensión de la verificación de paridad es la verificación de la suma, en la cual la verificación de los bloques de código se realiza enviando una serie de bits que representan la suma binaria de esos bloques. Las verificaciones de paridad y suma solo detectan un error sencillo en los bloques de código, los errores dobles pasan sin detectarse. Además, el error no se ubica de manera que el receptor pueda hacer la corrección. Se han inventado técnicas para la detección de errores múltiples, así como métodos para indicar errores.